Ok, ok, habíamos visto esta frase hablando de las tres clases No, de no lo puedo mujeres, ver. pero había una cuarta. Ah, espérate, que no los he silenciado, espérate. Déjame silenciarlos a todos y van abriendo según necesiten, ¿ok? Este, pues hablábamos de las tres en la Atenas, en la ciudad de Atenas, que las posibilidades, mencionábamos tres clases de mujeres. Las etairas, que eran las que entretienen y que son mujeres libres, generalmente extranjeras, que pues no tienen los derechos a participar, pero también las mujeres atenienses tampoco tenían derecho, así que no es que se están perdiendo nada de eso, tienen libertades que las otras mujeres no tienen, porque las esposas siempre estaban en la casa o con los maridos cubiertas con velo al salir, y la concubina, que es la que es la esclava, generalmente es una esclava que hace las tareas del hogar, ¿no? Y que muchas veces también tenía sexo si se le antojaba a su dueño. Ahora se nos quedó un tipo de mujer que tiene un nombre muy interesante, que vamos a eso ahora, espérate, ahora, que no, ok. Las pornais, las pornais, que no tengo que explicar, ¿no? Y de ahí viene la palabra pornografía, ¿no? Las pornais son las prostitutas. Y las prostitutas había prostitutas y prostitutos, ¿no? De ambos sexos, generalmente eran esclavos y a veces trabajaban, o sea, tenían entonces un proxeneta que era el dueño de esos esclavos y que los prostituía. Era muy común en los puertos, como vimos, Grecia está llena de puertos y todavía sigue siendo común en los puertos tener esos servicios para los marineros que llevan mucho tiempo en alta mar. Eh, con Solón, que fue uno de los grandes, ¿verdad?, gobernantes que tuvo Atenas, él es el que viene con la idea de crear el prostíbulo estatal, controlado por el Estado para prevenir, ¿verdad? Que como pasa ahora en muchos países progresistas como Uruguay, que haya un control y que controles de salud en las personas ¿verdad? Que son trabajadores sexuales, como le diríamos hoy en día. Eh, y estas mujeres pues eran vistas muy mal vistas en la sociedad, por supuesto, porque era como que lo último de lo último, pero en realidad las leyes de Atenas determinaban que las mujeres adúlteras no podían casarse ni participar en las ceremonias religiosas o del gobierno públicas. Estas mujeres por definición son adúlteras, ¿no? Así que tanto la mujer casada que se descubría, se evidenciase que era adúltera, o la mujer por nice, estas mujeres nunca se habrían de casar ni podrían participar en ceremonias eh, públicas. Ahí ven algunas, ¿verdad?, de las vasijas, cómo se representan esas imágenes de estas mujeres haciendo sus trabajos. Interesante, esto me lo trajo una estudiante mía de Puerto Rico, esta foto, ella estuvo allí y sé que algunos de ustedes han estado en Atenas y me mostró que esto que ven ahí, que sí, pues, definitivamente es un pene hecho sobre el piso, que están en distintas partes de la ciudad y que estaban para dirigir a los hombres hacia los prostíbulos. O sea, es como que los va llevando hacia el prostíbulo, seguir los penes en el piso. Entonces, claro, hoy ¿verdad?, no se ven tan claramente, tienen que echarle agua para que se le vea, porque está el color ese de la cal, ¿no? Porque ha sido, obviamente, me imagino que con el tiempo ya no se vería igual, pero sí he leído de que algunas prostitutas, que de hecho en los prostíbulos ellas estaban desnudas todo el tiempo y se salían así a la puerta, hacia la calle, desnudas. O sea, que no era ni sutil. Y entonces cuando algunas de ellas desnudas se ponían, o cuando no estaban trabajando y salían al mercado o algo, se ponían unas sandalias que tenían como, ¿cómo les podría decir? Como esas cositas que salen para afuera en el taco de las sandalias, como para dar estabilidad. No sé si ustedes, las botas de nieve tienen eso, que como que se entierra en la tierra, esas cositas, y ahí lo que tenían era escrito, sígueme. De modo que cuando ellas iban caminando, escribían sígueme en el piso para que los hombres supieran que eran prostitutas y que las siguieran hasta el prostíbulo.
cuando estaban fuera del prostíbulo. Y cosas así, así que tenía muchas estrategias de mercadeo de lo más interesante, si las vemos desde ese punto de vista. Y como mencionábamos la clase pasada, los consoladores. El nombre, no me acordaba en la otra clase, es el olisbo. Y los olisbos podían ser generalmente de madera, como algunos que ven aquí, de esos que les he mostrado, que les muestro ahí, que son de museo, que los tienen en los museos, o de piel, pero piel que fuera flexible, no algo muy rígido. Y lo que hacían era que los cubrían con aceite de oliva, que era muy abundante allí, y son mencionados en una obra de la que capaz que hablamos hoy, si llegamos a esa parte, una obra de comedia que se llama Lisístrata, y ahí la escribí en inglés, pero es Lisístrata en español, que la que después les voy a hablar, que habla sobre cosas sexuales y menciona los olisbos o consoladores. Entonces, bueno, partiendo de esos temas de poca vergüenza, como diría en mi pueblo, vamos a hablar de cosas más serias. Deja ver acá. Espérate. Hola, ahí entró alguien más. Espérate, que es una porquería. Ajá. Okay. Vamos a hablar un poquito de de los gobiernos de Atenas, de la ciudad de Atenas, porque Atenas era la más sofisticada en términos, ¿verdad?, de su organización. Si bien para las mujeres no era un buen lugar para vivir comparado con otras de las polis, pero era un lugar de mucha cultura, ¿verdad? Y cultura política también. Cuando se organiza originalmente Atenas, alrededor del, de los 1300 antes de la era común, lo que gobernaba eran reyes. Casi todas las sociedades al principio tienen reyes. Se les llamase reyes o no, pero lo que quiere decir es monarquía, ¿no? Nosotros hoy le decimos reyes, pero con el nombre que se les llamase, en realidad era un jefe único. Y estos jefes eran hereditarios. Pero en un momento dado, en el año 800 antes de la era común, como esos reyes eran siempre de la élite, ¿no? De la oligarquía, a veces tenían conflicto entre ellos porque distintas familias creían que debían ser las que debían gobernar y no se podían poner de acuerdo, surge un conflicto entre ellas y eso cambia y cambian de ser monarquía, intentan algo diferente, hacer que toda la oligarquía, todas las familias de la élite tuvieran participación. Entonces, se llama el Consejo de los 500 porque eran 500 familias fundadoras de lo que era la Atenas original, ¿no? Entonces, por 250 años, ahí está en inglés, pero debería decir AEC, antes de la era común, por esos 250 años, lo que se hacía era que se escogía entre los 500, votaban a 50 que tomaban las decisiones como concilio. O sea que era un concilio grande, que luego se hacía un concilio más pequeño, el de 50 miembros, que eran los que tomaban las decisiones. Dura esto 250 años, pero luego cambia otra vez. ¿Por qué? Porque empiezan otra vez la oligarquía siempre, como son, siguen siendo iguales, que siempre quieren tener más y más control, empezaron a tener problemas entre ellas otra vez. Y surgió una persona que le llamaron el tirano, que era uno de esos miembros de la oligarquía, de las familias fundadoras, ¿verdad?, originales y qué sé yo, decide tomar el poder para sí mismo por sus pantalones, como diríamos en mi país, para ponerle fin a esa lucha interna y todo el mundo cuando él dice yo me voy a hacer cargo, porque aquí hay que poner orden. Y él mismo determina cómo lo va a hacer. Poder absoluto, todo el mundo lo tiene que obedecer por un término de 6 meses, porque no lo está haciendo para apoderarse del poder y comenzar una nueva dinastía, sino simplemente para traer el orden. Así que esto aunque hoy la palabra tirano tiene una connotación negativa, no necesariamente eran negativos originalmente, porque si lo que había era desorganización, eso no era bueno para la sociedad y esta gente
hacía el sacrificio dentro de todo de tomar poder absoluto, organizar lo que estuviese pasando. En este caso había luchas internas en la oligarquía y abandonarla. También hubo otros periodos, como ven, son unos 150 años de tiranía, pero son distintos tiranos que vuelven, o sea, que pasan de los consejos de los 50, vuelven a tiranos y van y vienen. El tirano generalmente, como les digo, es alguien del círculo de poder, pero no necesariamente nadie lo escoge. Ese es el punto, no lo escogen. Él usurpa el poder y los demás se los reconocen. Generalmente entonces eran gente que tenía o mucho carisma o era gente que tenía autoridad, representaba autoridad, ya fuera porque eran buenos guerreros o lo que fuera. Cada vez que había una emergencia, ya fuese social, como de casi guerra civil, o guerra externa de alguna otra polis que atacase, o que hubiese una emergencia de salud, eh, los tiranos comenzaron a hacerse cargo. O sea, que el poder iba y venía de los tiranos. Y esto es lo que se llama la tiranía, estos 150 años donde los tiranos entran y salen del poder cada vez que hace falta para mantener el orden y el progreso. Así que recordemos esto porque después vamos a volver a hablar de los tiranos cuando hablemos de los dictadores que eran de Roma, pero después vamos a ver eso. Primero son los tiranos. Después, en el siglo VI, antes de la era común, es cuando se inaugura la democracia. Eh, la palabra democracia, como sabemos, viene de demos y cracia, que quiere decir poder del pueblo, poder en el pueblo, pero no, o sea, es una democracia bastante directa, pero no es completamente, ni todos participan de la democracia, como vamos a ver. El más famoso de todos los demócratas, el que representa, es el que hablábamos, Solón de Atenas, es el primero, ¿no? que es el primero en la democracia, el mismo que hizo los prostíbulos del Estado, pero va a haber otros, ¿verdad? Después de él seguirán otros que son líderes, que van a ser electos líderes, porque aquí sí se va a votar por algunas cosas, se vota, no se vota por todo, ya les voy a mostrar. Cuando se tuvo ese periodo de democracia, las votaciones se hacían basadas en demos, pues, que son como grupos de, como decir, tribus. Cada polis, las familias forman demos, clanes, podríamos llamarlos también. Y cada demos manda una representación a la Asamblea Popular. Así que no es que todo el mundo votase, sino que todos los demos o los grupos familiares tenían representación en la Asamblea Popular. Y este sistema dura desde el siglo VI antes de la era común hasta el siglo IV, sería el año 338. Antes de la era común. Va a terminar cuando los macedonios, que son Filipo el Grande y Alejandro el Grande, que vengan y controlen a Grecia, ¿no? Toda Grecia, que vamos a ver. Entonces, ¿cómo funciona la democracia ateniense? Bueno, aquí pueden ver, aquí cómo se distribuyen los poderes, están distribuidos, pero el centro es el poder supremo, la que está en el centro, que es la Asamblea del Pueblo. La palabra griega es eclesia. Ajá, precisamente, de ahí es que luego entonces, ¿verdad? La cristiandad usará esa raíz de esa palabra para el término iglesia, la eclesia. Eh, ¿Y quiénes son los que pueden votar? Bueno, pues hay unos requisitos para votar. Como les decía, hay uno representando cada demos y tienen que ser ciudadanos libres, mayores de 25 años y deben haber servido ya en el ejército. Así que no es cualquiera, ¿ok? Eh, esta gente que vota, pues votan funcionarios de las otras áreas de poder, pero lo más importante es que deciden sobre guerra y paz.
Así que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, los poderes están divididos, como ven, desde la izquierda en el arconado, que son unos jueces, que son 9 jueces supremos para resolver problemas, son como que el último lugar para resolver disputas. Estos jueces eran elegidos entre 40 candidatos propuestos en la iglesia, ¿ok? A través de los demos en la iglesia. Estaba el Consejo de Ancianos, la oligarquía siempre va a tener su lugar. Ahí siguen estando 400 ciudadanos mayores de 30 años elegidos anualmente, pero son un consejo. Y la palabra tiene que ver por lo que es un consejo, que aconsejan, ¿no? A los otros y guían a la Asamblea del Pueblo antes de la toma de las decisiones. En los estrategas que son fundamentales para la defensa de la ciudad y los tribunales que son para resolver los conflictos o situaciones. Hay 2 tribunales, está el tribunal civil y el tribunal criminal. Para ser parte de los jurados tenían juicios por jurados que votaban y había 6.000 personas, que se hacía una lista de 6.000 posibles personas para participar en los distintos casos en los tribunales, como jurados, que escuchaban los casos y tomaban las decisiones. Así que hay bastante distribución del poder porque hay distintas tareas para distintas partes y no hay una cabeza fija, un líder específico arriba. Eso fue un experimento y como vemos, pues duró unos cuantos años, pero después sucumbe y luego tendrá que ser resucitado. Ahora hay una cosa interesante que también a mí me gustan todas estas palabras que uno no sabe de dónde viene, esa palabra ostracismo, ¿verdad? Que usamos hoy en día para hablar de una persona que está como que rechazada, ¿no? Como que fuera del grupo, le hicieron ostracismo. Bueno, esto fue una idea de Cleístenes, que fue otro gobernante, que era o sea, eso no les comenté, ¿verdad? En ese consejo de ancianos había siempre alguno que era escogido entre los otros para representar. Y esos ancianos, pues eran los que traían ideas y ese tipo de cosas como parte de su consejería. Cleístenes trajo la idea de hacer esta votación. Era una votación que se hacía todos los años en el Ágora, que es el área donde estaba todo lo que tenía que ver con el gobierno, y era un área también de mercado donde la gente se reunía para conversar, para declamar poemas algunos. Era como que el centro de Atenas. Y ahí se hacía una votación todos los años donde a la gente se le daban esos pedacitos que ustedes ven ahí de cerámica, para que cada uno se le entregaba un pedacito de cerámica cuando llegaba a esta votación anual que se iba a hacer. Cuando estaban ahí todos juntos, cada uno podía escribir ahí el nombre de algún político prominente que él le preocupa, que podría convertirse en un tirano, porque ya no quieren más tiranos. Y ahora es democracia, no queremos más tiranos. Entonces, cuando había ese tipo de líder que se veía que ya tenía demasiado carisma o demasiados seguidores que pudieran haberle apoyado en una tiranía, pues tú podías poner los nombres de esas personas, ¿ok? Que tú crees, cada uno podía poner ahí el nombre de la persona que cree que debe ser exilado. Es un exilio político, literal, en que las personas ¿verdad? Se reúnen, votan, tenía que haber mínimamente 6.000 votos, ese era como que el número mágico, ¿no? El quórum era de 6.000 y el que tuviera la mayoría de los votos sería exiliado. Todos los años se hacía eso. Le daban 10 días para recoger sus cositas e irse. Tenía 10 días para irse de Atenas a cualquier otra ciudad griega, pero no en Atenas, por 10 años y luego podría regresar. No perdía sus propiedades ni nada de eso, o sea que en esos 10 días tenía que dejar lo que fuera a cargo de otra gente y él salir de Atenas. Y se llamaba ostracismo porque ostracón es como se le llamaba a esos pedacitos de cerámica. Y así era como decidían a quién exilar. Así que era un poco preventivo para prevenir que algún tirano pues asumiese el control.
La democracia entonces, por lo que les dije, si tenían que ser hombres, pues ya están excluyendo gente. Así que no es para todo el mundo, solamente hombres, adultos mayores de 25 que hubiesen prestado servicio al ejército anterior, o sea, ya hubieran completado servicio al ejército. Cuando sacamos las cuentas, ¿verdad? Los estudiosos que se han puesto a sacar las cuentas determinan que eso representa alrededor del 10% de la gente. Así que en realidad no piensen en una democracia súper participativa, porque en realidad es representativa también. Los demos son representados en la Asamblea del Pueblo, pero ni siquiera, o sea, cualquiera podía ser representante de su demo, tenían que ser con estas condiciones. Las decisiones que se hacían en ese consejo, en esa iglesia, se hacían por mayoría simple. Y más interesante me parece a mí el hecho de que era un deber cívico si tu gente, si tu demos te pedía, porque cualificabas, que fueras el representante del demos, era un deber ser representante en la Asamblea Popular. Se vería muy mal si no lo hicieras, porque era tu deber cívico. Y casi todo el mundo quería alguna vez en la vida tener la oportunidad de haber participado en eso. Porque estos mandatos cambiaban. Hasta el siglo V no se les, o sea, al principio no se le pagaba salario, o sea que era todo honorario. Y entonces, pues imagínate, si gente que tenía negocio, gente que tenía que ganarse la vida de otra manera, ¿cómo podría sacar el tiempo, verdad? Para hacer este servicio al país. Igual los jueces, igual los estrategas, ¿verdad? Tenían todos que al principio no se pensó en la idea de pagarles, era una cuestión honoraria. Eso quiere decir que son la élite, porque son los únicos que pueden tener gente que trabaje para ellos, por supuesto, ¿verdad? Para poder decir me voy y atiendo esta tarea. Entre otras cosas, tenían que asistir a reuniones, hacer lo que fuera que requiriera el cargo público, votar en distintas decisiones, ser jurados, lo que fuera que te tocara hacer. Era algo que tenías que hacer porque era deber cívico. Y eso casi todos los países lo conservan, ¿verdad? El deber claro, ustedes no tienen jurado, por ejemplo, pero aquí en Estados Unidos, que existe el juicio por jurado, no se puede decir que no. Si te llaman a jurado, tienes que ir. Es que no puedes decir que no. Y una vez que estás allí, si no te descartan por alguna razón y te escogen, los abogados te escogen, te quedaste. Si no encuentras una buena excusa, y la gente hoy en día hace cualquier cosa por no ser jurado, porque a menos que estés retirado, tienes que perder días de trabajo. Y se supone que tu empleador no te eche, pero como están las cosas, la gente le da mucho miedo, ¿no? Entonces, imagínense. Dime, María del Carmen. No, en Ajá, relación a esto de los jurados de Estados sí, Unidos, sí. ¿uno no tiene que presentarse para poder ser eventualmente jurado? No, te llaman. A mí me llamaron una vez. A cualquiera, a Ujú. cualquier ciudadano. A cualquier ciudadano, sí, Perfecto. No, no sí. sabía. Hubo muchos años en la historia de Estados Unidos que las mujeres no podían ser jurados, ni los hombres, ni los negros tampoco. Pero después, ahora es cualquiera, de cualquier edad, no tiene que ser retirado. Y eso es parte de las críticas que se hacen al jurado, es que mucha gente va a buscar la manera de no ir porque es que tiene obligaciones, ¿no? Y hay siempre la posibilidad de que te secuestre, lo que se llama secuestrar el jurado, que es cuando un caso es muy controversial y no quieren que el jurado escuche las noticias, entonces lo secuestran y lo ponen en un hotel sin televisor, sin acceso a periódicos, en este caso sería hoy en día sin celulares, y ahí los tienen que poner y estar hasta que se acabe el juicio. Si tú tienes hijos, familia, o La sea, pre- es Perdón, complicado. Pregunta, Ligia. no sé Sí. levantar ¿No te paga la ningún manito. salario ni nada Ajá. por eso? ¿Cómo? ¿Qué ¿No te dice paga Ariel? ningún salario?
por ese tiempo que estás Te ahí. dan un estipendio para tu alimento y qué sé yo, para ese día, para que no te cueste estar allí, pero no te dan un salario, no te pagan por estar allí. No, es un deber cívico, es lo que es. Ah, Marta, dime, ¿qué tú quieres Sí, decir? en la democracia ateniense había diferencia, o sea, sabían leer y escribir los que participaban, Sí, los había hombres diferencia, generalmente, sí, sí. Los hombres había diferencia. generalmente de las élites siempre, sí. Ujú. No había escuela pública, pero había tutores. Era como se estudiaba. Y las familias, de las familias que eran las familias importantes, tenían tutores, los hijos tenían tutores, sí. Así Pero que uno sí. que no sabía leer no podía participar, digamos. No, fíjate, no lo sé, tendría que buscarlo, porque no, esa, si existía esa posibilidad, porque siendo elite, siendo el 10% Claro. de esas personas, habrían ya participado en el ejército, o sea, tenían unas cualidades ya que descartan a los que no, ¿viste? Yo creo que casi se descarta por eso mismo. Eh, Pero el tema eh, de la escritura, además, digo, ajá, el tema de la escritura en ese momento tenía que ser muy relativo, ¿no? ¿Qué podías sí, leer? ¿Qué había para leer? bueno, en este momento, al principio no hay mucho, pero Y después no. sí. Porque después está, ¿verdad? La literatura y hay cosas así, hay para leer, sí. Las Este, leyes, las ¿no? fábulas ya estaban, que vamos a hablar de las fábulas de Sopo, ya estaban, que se usaban de hecho para ayudarle a los niños, creo que ya estaban las fábulas, para ayudar a los niños a aprender a leer también. Era como el librito para aprender la cartilla. ¿Ustedes le llaman así, la cartilla fonética, para aprender a leer o no? El apresto, creo que le dicen ustedes, ¿verdad? No, ese librito con el que le enseñan a los niños a leer, ¿cómo se llama en Uruguay? Y el libro. No, Libro de Ana primer tiene que grado. saber. Ana tiene Libro, que Libro de sí, saber. primer libro de grado. primer grado. No Un libro ¿Sí? sé por cada realmente grado. si Un tiene un libro por cada nombre. grado y ahí Ah, no, tiene pues que nosotros le identificar llamamos la bien la cartilla señal. Sí, fonética, hay una parte que se llama aprestamiento, ¿verdad? pero El apresto, yo he digamos, oído el no apresto. es muy difundida, más bien Ah, entre ok. los técnicos. Es el de mi mamá me El ama, yo abecedario, amo a mi mamá, la ese cartilla librito. donde está todo el abecedario Cartillas así no existen acá. Cartillas Ok. no. Ah, mira tú, pues yo pensé que en Puerto Rico sí se usa la cartilla y todavía se le llama la cartilla fonética. Entonces, Hija, claro, una pregunta. ajá, dime, sí. No, digo, si los adultos solamente era el 10% de la población. Ujú. En Los hombres caso, adultos que habían servido en el ejército. Ujú, sí, sí, pero en caso de una guerra, no se ujú, podía prolongar mucho porque ese 10% se veía muy menguado después para seguir gobernando. ujú. Ok, te entiendo, sí. Bueno, acuérdate que, había más, pero acuérdate que también, bueno, no. Acá yo tengo, déjame ver, acá tengo, no, acá, ahí que está, ¿sí ves? La distribución de la población en Atenas por grupo social, los ciudadanos eran solo 40.000 ciudadanos, familiares de los ciudadanos 90.000. ¿Por qué? Porque las mujeres y los niños no son ciudadanos, ¿ok? Solo los hombres. Los Ujú. metecos, que eran extranjeros, y los esclavos son 200.000. La mayoría de la población en realidad son esclavos y los esclavos podían participar en la guerra, los mandaban a pelear. Ujú. Así que los esclavos Y la venían allí. fidelidad era relativa también, porque Y bueno, eran pero esclavos tuyos, como en sí, una guerra podían algunos pelear, otros se claro, podían pero escapar. acuérdate que el esclavo, lo habíamos hablado antes, en Grecia también, se convertía en esclavo de una de tres maneras, ya fuera porque perdió en una guerra, precisamente, porque cayó en deudas y no podía pagar las deudas y temporalmente hasta que sale de sus deudas es esclavo, o porque cometió algún delito y por algún periodo de tiempo que se determine parte de la pena es ser esclavo de la persona a quien le causó el daño con el delito que cometió o la familia a la que le hizo el daño. Así que en ese sentido sí, así que los esclavos son 65% de la población. Hombres, sí, son solamente 40.000. Una Sí, acotación. dime. En este momento, que creo que es el que estamos hablando, es Ujú, el siglo V,
que es el siglo de oro ateniense, Ujú, y había muchísima escritura, ujú. de la cual se perdió Que vamos a hablar, sí. todo, Sí, casi sí, la todo, literatura, la filosofía, la pero ciencia, matemática, ya. claro, ahí Ujú, va. Era ujú, a nivel de teatro, comedia, sí, drama, o sea, se ujú, escribía y se leía. sí. Y Yo no creo que hubo muchas guerras en este periodo, tendría que mirar, pero creo que no, no creo que hubo mucho. Eran otros los temas. Espera, les voy a mostrar algo. Yo siempre les digo esto a mis estudiantes, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una persona sin que le paguen un salario pueda, sin que se les pague, toda esta gente, todo este montón de gente dando servicio? Ah, bueno, porque tenían esclavos. Yo siempre les hablo de eso, ¿verdad? Uno no quiere hablar de eso, es algo muy feo, pero la realidad es que los esclavos hacen una aportación también a la civilización, porque hacen los trabajos que permiten a otras personas crear filosofía, literatura, ¿verdad? Dedicarse a la ciencia y todas esas cosas. Sí, ellos liberan. Uno piensa a veces, si uno no tuviera que hacer tantas cosas, ¿cuántas cosas mejor se le hubieran ocurrido? Capaz que uno hubiera encontrado la cura de algo importante en las ciencias, ¿verdad? Los que trabajan en las ciencias, pero no hay el tiempo. Los esclavos hacían una tarea también dentro de esta sociedad que permitió a otros crear otras cosas. Estas son las personas excluidas, ¿verdad? Las mujeres no son ciudadanas, los extranjeros no son ciudadanos y tampoco los esclavos son ciudadanos. Así que por eso es que cuando decimos ciudadanos estamos hablando de muy pocas personas que en realidad son los que participan de la democracia ateniense. Así que no perdamos eso de vista. Los esclavos Perdón. generalmente... Ajá, sí, dime, María del Carmen, dime. No, Ajá. solo esto, los Ujú, niños, ujú. ¿cuándo adquirían su nivel de ciudadanos? Cuando hayan servido el ejército y tengan Ah, 25 años. Ujú. seguro. Sí, Bien. ahí es que tú eres persona completa. Sí, varones, obviamente. Los esclavos, aquí ven algunas representaciones de cosas que hacían los esclavos. Trabajan desde, como les decía, las mujeres que están en el servicio doméstico en la casa, muchos de los tutores. Por ejemplo, el mismo Esopo, el fabulista Esopo, a pesar de que era famoso, fue esclavo después de ser ya famoso. ¿Por qué? Porque por deudas, porque le gustaba jugar, ¿verdad? Juegos de azar, se metió en deudas y tuvo que ser esclavo. Y por supuesto la familia, el que lo compra, lo va a ofrecer como tutor, porque era un hombre muy, o sea, que tenía mucha sabiduría, mucho conocimiento, así que esas personas servían de tutores también, aunque fueran esclavos, y hubiera por un tiempo. Pero hacían otros tipos de tareas que eran las tareas fundamentales de la sociedad, la agricultura, la minería, la artesanía, o sea, importante. En ocasiones, dependiendo de lo que los dueños quisiesen hacer o no podían ser remunerados, no era visto como el esclavo africano fue visto en las Américas, sino que era visto como una persona que está de esclavo un rato, puede ser, tú sabes, porque perdió una guerra o lo que fuera, o sea, no tenía esa connotación, no era una connotación racial tampoco, podía ser griego también, la mayoría eran griegos también, muchas veces de otras ciudades, porque tenían que haber peleado una guerra, perder la guerra, ahí venían muchos grupos grandes de esclavos, venían después de las guerras. Se podían vender por separado, se podían separar las familias de los esclavos. Generalmente, dependiendo cada polis, en algunas polis, sí los hijos heredaban la esclavitud, pero la mayoría no. El esclavo era el esclavo y más nada, no. Sus hijos no eran esclavos. Tenían la posibilidad de manumisión, que es la compra de la libertad, si lo acordaban con el dueño, y como ven, eran muy comunes. Las casas tenían entre 3 y 4 esclavos, era muy común tener esclavos porque no eran tan costosos. Ahora, aquí ven algunas representaciones en las vasijas de hombres trabajando en la agricultura, los ven en el servicio doméstico, el de la izquierda acá. Muchas de las concubinas usaban el cabello más corto para diferenciarse. Y ahí ven un empleado, un esclavo, ayudando. Parece que me encanta esa foto no, esa vasija, porque parece que el dueño se había
Ay, como digo esto, que en uruguayo no sé cómo se dice, tenía una rasca, había bebido mucho la noche anterior, tenía hangover, Una borrachera, parece, porque él está, borrachera. ¿verdad? Parece que le está aguantando para que vomite. Eso es mi interpretación de esa imagen, para que vomite. Este, y ahí los ven. Entonces, ahí que vimos Atenas, vamos a ver entonces ahora Esparta, porque quiero, ¿verdad?, que vean con estos dos ejemplos, cómo cada polis era completamente independiente. Se comportaba, por eso se llaman ciudades-estados, se comportaban a veces como si fueran otros países, aunque en realidad son todos griegos, todos comparten la misma cultura, idioma, tradiciones, etcétera. Entonces, estos dos, ¿verdad? Son como que los grandes opuestos, son Atenas y Esparta. Acá está Atenas en rojo, acá en esta parte, en la Ática, es donde está Atenas, y vemos acá en este otro lado, donde ven en amarillo, es la región de Esparta. En Esparta, esta región se llama Laconia, donde está Esparta, la región se llama Laconia, que era... como vamos a ver, los espartanos no eran gente de literatura, ni de arte, ni de escultura, ni de filosofía, ni de nada de eso, era de militar, son militares y todo responde al propósito militar de la sociedad. Por tanto, no se promueve la conversación y de ahí es que viene de laconia la palabra lacónico, la persona que no habla mucho. También otra palabra que usamos hoy en día cuando vemos una decoración que no es decoración, la decoración no decorada, un edificio militar casi siempre, que es solo gris, paredes grises, decimos, tiene una decoración espartana. Sí, Espartana. sí, porque no hay decoración, no hay arte en la decoración. Había una cosa simple, Exacto, digamos. bien básica, no hay nada artístico en eso, porque artístico es Atenas. Entonces, vamos a ver un poquito de eso. Las dos estuvieron en dos guerras, en las que hubo un pequeño periodo de 6 años entre guerras, se llaman las guerras del Peloponeso, las dos guerras, una entre el 431 y el 21 y la otra entre el 15 y el 405 antes de la era común. Así que esto es después, así que sí es durante la democracia. Sí, así que sí hubo. Y vemos aquí de la guerra, las guerras, ¿quién gana las guerras? Se podrán imaginar quién gana las guerras del de Peloponeso, pues sí, si no se acuerdan, sí, gana Esparta, sí, imagínate, si era una sociedad para eso, pero en Atenas era una sociedad abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que entraban extranjeros, no tenían derechos, no eran ciudadanos, pero podían vivir ahí, no había problema. De hecho, muchas eran extranjeras y eran muy, muy valoradas por los hombres como compañeras. En Esparta, como eran tan cerrados de mente y querían tener tanto control de la población, ¿verdad?, de los hombres sobre todo, que eran los que iban a ser los soldados, o sea que el soldado tradicionalmente ya ven que el soldado no debe pensar, se pretende que el soldado no piense o piense lo menos posible, por eso el extranjero es rechazado y no se permitía a los extranjeros venir y quedarse a vivir en Esparta. Si venía alguien para alguna cosa tenía que ser de pasada y seguir, pero no se aceptaba como residentes de Esparta los extranjeros en un control de ideas, ¿no? Atenas es intelectual, Atenas cree en la educación, al menos de la élite, la democracia, la filosofía, todo eso, el arte, la estética, tenía la democracia y sin embargo Esparta es militarizada. Todo tiene que ver con la fuerza, con la dureza, con, ¿verdad?, ser duro, fuerte. El gobierno que les voy a mostrar ahora era oligárquico y tenía 2 reyes. Y tenía otras cosas, ahora les voy a mostrar el esquema de ellos. Lo que las dos tenían en común era la dependencia de la agricultura. Así que los esclavos iban a ser necesarios en ambas. Claro, Esparta, que peleaba mucho, tenía muchos esclavos, por supuesto.
porque así era una manera de conseguir esclavos. Acá es muy compleja, pero para que vean, tengan una ideita de cómo va la estructura política. Por encima de todo estaba la diarquía, los dos reyes, uno que se encarga, bueno, que en realidad se distribuían las tareas entre sí, pero controlaban el ejército y la religión. La religión siempre estaba, eso siempre estaba, pero el tema militar era fundamental y lo importante era ser militar. Un militar, después de estar 30 años de su vida en entrenamiento militar, se llamaba un hoplita. Era lo que era el hoplita, era ¿verdad? Los cuerpos más preparados del ejército. Antes de ahí, pues todavía no, es como que todo el mundo quería llegar, es como ser un general, ser un hoplita, ¿no? Ser lo más grande. Ven que hay un consejo de ancianos, hay una asamblea popular, pero no está por encima de los reyes, es para consulta, más que nada. Y tienen unos éforos que eran los que trabajaban con la administración del día a día del gobierno, ¿no? Así que es como muy rara este cosa, pero no encuentro uno mejor. Lo importante es que todas las instituciones están al servicio de las Fuerzas Armadas. Y aquí no hay tiempo para juegos estúpidos. Los Juegos Olímpicos sí, porque es deporte y es deporte competitivo y de fuerza, eso sí, pero no para, ¿verdad? Festivales de Dioniso, por ejemplo. No, acá no, eso no va. Ligia, perdoname una pregunta. Sí, dime. El territorio de Esparta de aquella época sigue siendo la Grecia de hoy, ¿no? Atenas, el territorio espartano, todo eso es la Grecia de hoy. Sí. Gracias. Sí. Los bebés, cuando nacía un bebé, porque en una sociedad basada en la guerra, lo más importante es la salud y la fuerza, ¿no? Entonces, cuando nacía un bebé, aquí era todavía más importante que el bebé fuera saludable, más importante que en cualquiera otra de las polis. Se presentaba ante el Consejo de Ancianos los bebés recién nacidos y ellos los revisaban y le hacían pruebas, por ejemplo, para verificar que oían bien, para que el bebé fuera saludable. Si no lo era, el bebé era descartado. El mismo consejo daba la orden de que se descartara el bebé y a nadie le parecía mal, porque eso era lo normal. El niño estaba con su madre los primeros años, con sus padres, hasta los 7 años. A los 7 años ahí iba a la academia militar. A partir de ese momento, y ese entrenamiento era bien riguroso, bien duro. Tenían que acostumbrarse a vivir en las condiciones más rigurosas posibles porque se preparaban para la guerra, a pasar hambre, a pasar frío, a caminar descalzos, a cargar cosas pesadas en grandes distancias. Y cuando pasaron a los 30 años, después de esos, ya serían 30 menos 7, no son los 30 años, ahí era que ya se consideraba un hoplita, que era el más alto rango que se podía tener. Ahí ven, es muy famoso que las madres, ¿verdad? Esto era la manera de ser, nadie le iba a decir, ay, mi hijito, se me lo llevaron, no, porque es que eso era lo normal, lo que iba a pasar con los hijos varones. Ya vamos a hablar de las mujeres. Y esta es una frase famosa que se supone que es lo que se decía, que las madres, cuando sus hijos se iban al ejército, le decían, vuelve con tu escudo o sobre él. Lo que se usa para representar la dureza de estas madres, porque cuando le dice vuelve con el escudo es como vencedor o sobre él muerto. No vengas. Sí. Y hay historias de que madres mataron a sus propios hijos porque escaparon de la guerra y se salieron de la guerra y vinieron como que escapados de la guerra y las propias madres por la vergüenza los mataron. Esas son historias que hay en la historiografía griega. Las mujeres espartanas, por tanto, como los hombres siempre van a estar peleando en algún lugar, las mujeres entonces son fundamentales. Y eso es la gran ventaja que tienen las mujeres espartanas, porque ellas tienen que hacerse cargo de todo, de los negocios, de todo.
por eso son las únicas que acá, si vamos a ver, que ellas se visten como quieren, pueden enseñar las piernas y todo, no tienen que usar velos, son bien simples. Dime, Carlos, cuenta. No, sobre los niños Ajá. que descartaban, ¿qué significaba ser descartados? ¿Se lo devolvían a la madre o directamente los descartaban? Los descartaban. Puede ser un risco, puede ser, generalmente era el bosque, un bosque cercano, se dejaban en el bosque y los animales, pues ahí quedaban. Bien. Las mujeres no podían votar, ¿ok? Pero, ni ocupar cargos públicos, pero sí podían heredar tierras, poseer tierras y administrar los negocios de la familia, ¿ok? Por eso fueron las únicas en todas las polis griegas que tenían educación. Esparta tenía educación pública gratuita y obligatoria para hombres y para mujeres. Claro, la de los hombres es bien influenciada por lo militar, pero la de las mujeres era las cosas importantes, ¿verdad? Importantes, matemática, ¿viste? Administración del hogar, lectura, escritura, todo eso. Pero no, o sea, no arte, ni música, ni nada de eso, porque eso son fruslerías para los espartanos. Ellas, por esa razón, eran bien independientes, tan así que la obra Lisístrata, de la que vamos a hablar después, es sobre, que les voy a mostrar una partecita que me encanta. ¿La conocen? ¿Han leído Lisístrata? Que es graciosísima, o sea, es genial. Y es una comedia donde las mujeres, durante la guerra del Peloponeso, las mujeres de Esparta invitan a las mujeres de Atenas a reunirse con ellas para llegar a un plan, desarrollar un plan de cómo hacer para terminar la guerra, porque están hastiadas de que los maridos de unas y las otras estén todo el tiempo en la guerra y ellas siempre estén solas en la casa sin sus maridos. Y entonces, pues nada, se imaginarán, si es una comedia, pues es una comedia y las comedias griegas tienen mucho de sexual, así que las mujeres, lo que ya les adelanto, que van a utilizar su atractivo sexual para convencer a los hombres de dejar de pelear. Y bueno, ya después les doy más detalles de cómo va la obra. Las mujeres espartanas, como estaban a cargo de los negocios, hacían todo. Salían a la calle, iban al mercado, vendían, compraban, hablaban con la gente que tuvieran que hablar. O sea, tenían completa libertad. Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero entonces, ¿y cómo saben lo de...? Yo les había dicho que casi todas las sociedades que tratan de controlar a las mujeres es porque tienen la necesidad de comprobar la legitimidad de la paternidad, ¿no? ¿Quién es el padre? Bueno, pues ¿qué pasa? Que aquí en esta sociedad no importa quién es el padre, que es otra de las cosas que le da la libertad a las mujeres, porque lo que importa es que sean saludables. ¿Qué importa? ¿Qué importa de quién es el padre? Así que el adulterio se hace obsoleto porque en realidad no importa. De hecho, eso sí, hay muchas historias de hombres que, por ejemplo, era un hombre mayor casado con una mujer más joven y el hombre ya no tiene, ¿verdad?, deseo sexual o potencia sexual o lo que fuese, y él mismo invita a hombres saludables y, ¿verdad?, robustos para que visiten a su mujer y la impregnen porque necesitan hijos saludables. Y no importa nada quién es el padre, eso no es importante. Lo importante es que los hijos sean saludables, más nada. Precisamente por eso es que las mujeres espartanas hacían deporte. En la escuela siempre hicieron deporte, porque el cuerpo se pensaba que mientras más saludable estuviera la mujer y más, ¿verdad?, más fuerte, más saludables serían sus hijos. Ajá, María del Carmen, cuenta. No, se me ocurre, no existía herencia en cuanto a las tierras. Las mujeres podían heredar igual que los hombres o sea, en realidad los hijos eran los hijos del marido, pero aunque fueran de otro, pero eran hijos del marido. Si la mujer estaba casada. Legalmente. La mujer. La mujer podía heredar. Si no había hijos varones, las mujeres podían heredar también, sí. Y no había hijos varones.
Pero si Sí, los hijos son de diferentes maridos, ¿no importaba eso no para importa heredar? porque el marido es uno, el que está casado, es el marido, y Ah, los otros son ah, donadores de esperma. claro, ay, bueno, ahora entiendo. Exacto, como suele pasarse, no sé allá en Uruguay, pero en Puerto Rico, si una mujer tiene hijos casada, aunque sean de otro hombre, tendrían que probar que son de otro hombre. De lo contrario, son hijos del marido, legalmente. Hay que demostrar Seguro, lo contrario. seguro. Esta mujer entonces hacía mucho ejercicio. También se proponía que cuando estaban casadas, que no durmieran con los maridos todo el tiempo, que no, que la mujer estuviera en un lado y el hombre en otro lado, y que se vieran muy de vez en cuando para que tuvieran muchas ganas, porque se pensaba también que mientras más intenso era el deseo en ese momento, más fuertes y saludables iban a ser los bebés. Así que era toda una conspiración social para tener hijos fuertes y saludables. ¿Ok? Y bueno, pues le venía bien a las mujeres porque Y las mujeres tenían, varones. sin ellas no podían, ¿verdad? Así que ahí ven algunas, ¿verdad? Haciendo deporte. Me encanta la ropa deportiva, me encanta. Porque usaban su ropa para hacer deporte. ¿Viste? Ahí están las espartanas haciendo deporte. Aquí Carlos había preguntado, las amazonas, ¿verdad? Sería otra mujer que tendría mucha libertad, pero el problema es que no existían. Okay. Las amazonas, la palabra viene de amazos, que quiere decir sin uno de los pechos, porque para poder usar el arco y flecha más eficientemente se cortaban ese pecho que les molestaba Ah, en el momento de hacerlo. Así que en la teoría, ¿verdad? En la mitología supuestamente sí existieron y como decíamos, una vez al año salían a parearse, a buscar hombres robustos y saludables con quienes aparearse y cuando daban a luz, las nenas se las quedaban y a los varones o los mataban, los dejaban, ¿verdad? Los abandonaban o los vendían como esclavos a otra gente porque a los varones no les interesaba. Pero eso no existió, así que en realidad es una historia. Entonces, toda esta cultura griega que hemos visto no es solo en la Grecia, porque Grecia en un momento entre los años 750 hasta el 550 hubo unas situaciones de sobrepoblación, escasez de recursos para la alta población, escasez de tierras para nueva gente que, ¿verdad? Nuevos jóvenes que querían, ¿verdad? Como pasa ahora que no hay casas, aquí en los Estados Unidos no hay casas que puedan pagar la gente joven, pues como que hay una escasez de oportunidades y empiezan a algunas personas a aventurarse, los inmigrantes, los emigrantes en este caso, que serán inmigrantes en otras tierras. Gente que dice, bueno, aquí no hay oportunidades, pues nos vamos. Y esa gente son los que crean las colonias, ¿no? Las colonias griegas en otras partes, tanto del Mediterráneo como del mar, ¿cuál es que el negro? Es que se llama así, el mar negro. Aquí las ven. Estas zonas que ustedes ven son las zonas donde se asentaron. Por supuesto, iban en barcos, así que iban a vivir en las costas de otros lugares, de esos dos mares, el mar negro y del mar Mediterráneo. Así que por eso es que hay ya una influencia griega mucho antes de que exista el Imperio Romano, al menos en algunas partes de todas esas tierras que vemos ahí, incluyendo a Italia. Aunque estén lejos, ¿verdad? Donde quiera que estén, ellos saben que son griegos, ellos conservan su cultura y regresan frecuentemente para las Dionisiadas, que eran las fiestas del vino, ¿no? Regresan para las Olimpiadas cada 4 años. Ellos, o sea, nunca pierden el vínculo con Grecia, ¿ok? Así que ahí ven las zonas donde estaban. Ahora, vamos a ver si entramos a la parte esa que queríamos hablar, es en realidad es más el siglo IV, el que es quinto y cuarto, que van a ser los de más desarrollo y esa gran cultura que va a desarrollar, que la vamos a ver pronto, en la próxima clase probablemente, esa gran cultura que se desarrolla en Grecia va a ser exportada de Grecia y va a recibir influencias de otros lugares a través de Alejandro el Grande. Porque Alejandro el Grande era un macedonio, que Macedonia está al norte de Grecia. Su padre, ¿verdad? Era Filipo II. Aquí ven a Macedonia, ven, Grecia está acá abajo, que son las islas acá. Macedonia es el norte, es Asia Menor, sería, bueno,
Es Asia Menor más para acá, en realidad. No es Asia, es Europa, pero es Macedonia, se llama esta región aquí. Esta gente vienen y invade primero que todo en Grecia, y desde ahí ven como la flechita muestra el movimiento de las tropas de Alejandro, como sale de Grecia y Macedonia y empieza a conquistar regiones en lo que, o sea, va conquistando, como ven ahí, lo que es Siria, llega hasta, ¿verdad? Hasta donde estaban los fenicios, la antigua área de los fenicios, hasta la Siria, baja hasta lo que es Palestina, llega a Egipto, acá crea la ciudad, la ciudad de Alejandría en su nombre, que va a ser una ciudad altamente cultural, con la gran biblioteca de Alejandría, el faro de Alejandría, ¿verdad? De ahí siguen peleando y peleando, porque él estuvo 10 años, ¿verdad? En guerras, ¿no? Entonces controla Mesopotamia, la antigua región de Mesopotamia, luego controla el imperio persa, sigue moviéndose, y es cuando llega a la India, que finalmente, después de 10 años sin parar, básicamente, de pelear y pelear y pelear, sus hombres se amotinan, ¿verdad? Sus soldados, sus generales, se amotinan y le dicen, ya está, queremos ir a nuestras casas, queremos ver nuestras familias, ¿verdad? Todo el tiempo, ya está, queremos, ya está bueno. Él trata brevemente de controlar, ¿verdad? De gobernar, pero como pasa muchas veces en la historia, no necesariamente el que es un gran líder militar es un gran gobernante, son otras destrezas las que se requieren. Y en el caso de él, fue inteligente, fue suficientemente inteligente para darse cuenta de eso, y decide entonces al final repartir todo eso que era el imperio que él había creado de Alejandro el Grande, y repartirlo entre sus generales, que se convertirán en reyes aquí y allá y aquí y allá, y los pone como reyes. Ahora, este muchacho es muy interesante, él había estudiado con Aristóteles, ¿no? Él tenía 20 años cuando empieza, ¿verdad? En este periodo de sus luchas, y él tiene una actitud, capaz que porque haber sido educado por Aristóteles, no sé, que fue diferente a la de otros que crearon imperios, y es que él entendía que había que respetar y aprender de los conquistados. Eso no siempre se da en la historia, pero en este caso se dio. Él llega a los lugares, aprende, conoce, trata de aprender los idiomas, visita los templos religiosos, aunque sean religiones que él no conoce, y trata de preservar. No, es cierto que no continuó con la democracia, porque, bueno, era un imperio, ¿verdad? Tenían que estar bajo él al final, pero las tradiciones religiosas, culturales, todo eso sí. Más allá de eso, él mismo se casó con una princesa persa, y asimismo a sus hombres los exhortaba a que se casasen con mujeres extranjeras. Así que eso es bien diferente a otros líderes, ¿no? Así que él era un gran guerrero, un gran líder militar, pero no era muy buen gobernante, y se dio cuenta. Igual él muere a los 32 años, muere joven. No se sabe de qué. Él bebía y vacilaba demasiado. No sé si ustedes saben esa palabra de vacilar, pero en mi país se dice mucho. La joda, le gustaba la joda. Bebía y sexo y bla, 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 bla. Hay hasta teorías de que pudo haber sido una enfermedad venérea, pero uno no se muere tan rápido de una enfermedad venérea. Se sabe que él había estado en unas fiestas bebiendo y se enfermó. Y se enfermó Dice mal. que murió de pancreatitis. Yo leí. Esa es una. Pero hay gente que dice, capaz que lo envenenaron. Está la de la fiebre tifoidea, no se sabe. Hay muchas teorías, pero no se sabe. El cuerpo no se sabe. Hubo una tumba, pero la tumba ya no se sabe dónde está. Así que no se sabe, no vamos a saber. Pero le pasó como a tanta gente en la historia que tiene la bendición de morir joven y en gloria, ¿no? Así que no tiene muchos trapitos sucios. Aparte de que, pues, como era joven, pues le gustaba la fiesta, la farra, ¿no?
Pero bueno, su periodo después, y con esto los voy cuadrando, que es lo que vamos a ver en la clase que viene, ese periodo de sus conquistas, ese tiempo de las conquistas y el tiempo que le sigue, es lo que se le llama el periodo helenístico, que es donde la influencia de Grecia, por supuesto, va con él, ¿verdad? Porque Grecia y Macedonia eran muy similares, y como les dije, él se había educado con Aristóteles, pero a la misma vez Grecia se nutre de los otros países. Es un toma y dame que se va dando y que enriquece muchísimo toda la región, ¿no? Incluyendo a la propia Grecia. Pero eso termina con la invasión romana. Ese periodo helenístico se considera que termina final con la invasión romana. El periodo, como lo ven ahí, lo describen desde el 323 hasta el 30 de nuestro tiempo, o sea, son 350 años, pero en realidad el efecto se va a ver por mucho más tiempo. Y con esta sí termino. Cuando se encuentran con los otros pueblos, Grecia trae todo lo que era Grecia, que es lo que vamos a ver en la clase que viene, pero ellos reciben también de los otros países porque tenía esa actitud de este imperio, por esos 10 años tiene esa actitud de recibir. Y ahí pues lo que habíamos hablado antes de los fenicios, el alfabeto, los ábacos, los primeros ábacos, no exactamente como el ábaco chino, pero similares, los tenían los fenicios, el hacer el vino, nuevas maneras de hacer el vino, ¿verdad? Diferentes maneras de hacer el vino. De los persas también, cosas importantes como el dualismo. ¿Se acuerdan que hablábamos del zoroastrianismo, que trae el dualismo bien y mal? Y ahí entra, y por ahí va a llegar al cristianismo, ¿no? De los egipcios, la geometría, las maneras de construir, y de los indios, mucha de la matemática, desde el concepto pi, que lo va a llevar los griegos, pero lo van a trabajar muy bien los hindúes, gracias al concepto del cero, que ayuda a la matemática a crecer. Así que todo esto se van a ir mezclando y mezclando y mezclando, y todo va a ser bien chévere. Pero en la clase que viene vamos a empezar, creo que es con ¿cuál? Con la medicina. Vamos a empezar hablando de medicina, algunos hombres de la ciencia de Grecia antigua, para recordar cositas Una pregunta puede ser. Sí. Estoy cerrando aquí, pero dime, sí. Cuenta. Una pregunta puede ser. Sí, dime. Antes de Alejandro, en la época de apogeo del imperio de los griegos, ¿no estaba Pericles, que era el comandante entre el siglo V, entre el 500 y el 450 más o menos antes de Cristo? ¿Sí? Antes de nuestra era. Sí. Digo, o se me pasó por alto o no. No, que yo no entré en detalle. Porque creo que era la época del apogeo Sí, era yo la hablé época del un apogeo poquito, de porque Grecia, hablé de las ¿no? etairas, que Aspasia era la etaria que él tenía, que era su consejera, que era una etaira. Ahí lo mencioné un poquito a Pericles, pero no entro en todos los gobernantes, igual que no lo voy a hacer con los romanos, porque entonces no progresamos en el curso. Sí. Eso quizás podemos hacer en el futuro uno solo de Grecia, solo de Roma, y ahí nos metemos de cabeza, pero acá estamos, ¿verdad? Tocando aquí, tocando allá, y viendo los humanos cómo van moviéndose al frente. Pero sí, Pericles fue previo. Sí, Pericles es previo a esto que estamos hablando de Alejandro el Grande. Sí, Alejandro es de lo último, ¿viste? Ya esto es siglo IV al tercero, segundo, y ya hasta el otro, que termina el periodo helenístico. Pero a mí lo que les quería resaltar hoy era eso, que generalmente se nos habla, ¿verdad?, de Grecia, cómo Grecia lleva. Espérate, déjame abrir acá, que estoy, para verlos a ustedes, porque están viendo mi compu y no. Ajá, ok, ahí, ahora. Que hablamos de lo que Grecia les dio a los otros pueblos, pero es que los otros pueblos le dieron a Grecia también, ¿no? Y quería resaltarles eso, que hay un intercambio, lo que se va a dar es un intercambio y no solamente ¿verdad? Helenístico, sí es de Grecia hacia los otros pueblos, pero también viene de los otros pueblos. Eso era lo que les quería resaltar ahí. Pero en la clase que viene vamos a ver algunos, solamente algunos, así que escogí para hablar de ellos, y vamos a hablar
literatura, de las cosas literarias que crearon, de la medicina, como les dije, de, ¿qué más? Espérate, de la filosofía, de todo eso vamos a hablar en la clase que viene. Perdón, pero ellos trajeron todos esos conocimientos para transmitirlos. Claro. Ya, ese es su mérito. Sí. Capaz que nunca hubiésemos... Cierto. Bueno. Cierto, sí, porque escribieron, porque si no hubieran escrito, no sabríamos, ¿no? Nos gusta hablar siempre, ¿verdad? Decimos, por ejemplo, la primera expresión de literatura que sabemos que se piensa que existió, creo que lo habíamos hablado en algún momento, es la poesía. Se cree que es la poesía, pero ¿cuándo empezó la poesía? No hay manera de saberlo, porque es que no la escribieron. Hasta que no la escriben, ahí es que sabemos, la primera escrita. Pero tiene que haber existido antes, porque la primera escrita es demasiado sofisticada. O sea, para que saliera así de nada. Y entonces, pues me imagino que es que no, originalmente no se pensó que era importante, ¿verdad? Escribirlas. Y muchas de las cosas que son primeras, como decíamos, la primera novela, literatura, la primera pieza de literatura es Gilgamesh, que tenemos de Mesopotamia, pero o es la primera que han encontrado, es la primera que se escribió y que conservamos, ¿no? Pero no sabemos si es la primera, ¿no? Elizabeth, ¿tú querías comentar algo? Y después Mónica. Está Carlos antes que yo, hace rato esperando. Media hora por lo menos. No, es que yo conozco a Carlos, es que se le queda pegado. No saqué la mano. Sí, bueno. Ese es un mal que tiene Carlos, yo lo ignoro por eso. Yo solo quería decir un detalle. Ajá. Con Alejandro se considera que es la primera globalización en la historia de la humanidad, porque era el mundo conocido, ¿no? Sí, claro. Y tocó todos las grandes civilizaciones. Iba a tocar ya la India, que era la que le faltaba ahí. Bueno, hubiera tenido que llegar a China, que no hubiera podido porque las montañas y eso no. Pero casi todas las sociedades que estaban en ese momento las llegó a controlar, o sea, a dominar por militarmente. Pero lo bueno es que no destruyó, ¿me entiendes? No. Porque ha pasado en la historia que llegan y destruyen, ¿no? Y entonces, como pasó como vamos a ver después, con los bárbaros que llegan a Roma, no destruyen todo, pero les tomó años, esos años de la Baja Edad Media, de volver otra vez. Por suerte no lo destruyeron todo, pero tuvieron que aprenderlo ellos todo para poder, tú sabes, la sociedad tener una estabilidad otra vez. No. ¿Cómo? Yo lo que iba a agregar es que Irene Vallejo, en el libro El infinito en un junco, cuenta muy detalladamente, aunque hay parte, es muy bonito el libro, y ahí muestra la importancia de la oralidad y todos los cambios que cumplieron antes de la concreción de la escritura. Exacto. Por lo tanto, el desarrollo creativo de la literatura en la oralidad fue muy importante. Después se plasmó en lo escrito y cambió. Claro. Pero es como la aparición de la imprenta después de haber tenido una tradición creativa muy larga. Claro, y por eso hay muchas sociedades como las sociedades, las Bantu, todas las sociedades debajo, las subsaharianas, que fueron ignoradas de la historia, que siguen siendo muy ignoradas, bueno, por otras razones también, pero por no haber tenido un lenguaje escrito, o sea, cuánta creatividad hubo ahí que a menos que sea, pues, eventualmente, como Sonjara, la historia de Sonjara, que es del área de Senegal, de esa área de Mali, de un rey de Mali, esa historia pues por fin se escribió ahí, pero cuánto hubo antes no sabemos, ¿ves? Entonces es maravilloso leer eso, imagínate lo que hubo antes, la Ilíada, pues sabemos que eso se lo aprendían de memoria y lo recitaban, lo que quedó fue lo que finalmente decidieron escribir, pero ¿qué hubo antes? No sabemos, pero que es como sabemos, la música se perdió. ¿Cuánta música se habrá hecho, verdad? Que no está, se perdió porque no se podía, no tenían el sistema de notación de la música. Así que era de memoria. Yo me gusta siempre a los estudiantes decirles, ¿ustedes creen que una sociedad que no escribe es ignorante?
Y los hago pensar en eso. Es ignorante no escribir, ser ignorante. Es igual. Y después les uso esta frase de Mark Twain, creo que fue el que lo dijo. Sí, que dijo, ¿cuál es la no, fue Mark Twain, no sé, alguien lo dijo, que ¿cuál es la diferencia entre un ciego que no puede leer, digamos que no, bójense de la cabeza que existe el sistema Braille, un ciego que no puede leer y uno que puede leer pero no lee? No, y tampoco la inteligencia artificial salva ese desconocimiento. No. Porque si no está escrito, no hay datos. No puede aprenderlo tampoco, no. Así que no vale preguntarle a Géminis. No. Ay, no. Pero, ¿verdad? Si no se pone a pensar, ¿verdad? Porque está el autodidacta, entonces, ¿y qué hacemos con el autodidacta? Y el que no escribió, pero escuchaba. Porque para aprender es más importante escuchar a veces que leer, ¿no? Así que, sí, mucho para pensar sobre eso. La clase que viene a hablar de filosofía, yo cuando termino de hablar de esas cosas y los dejo así con la cabeza dándole vueltas, con las poquitas cosas que yo les puedo decir, porque yo les digo, yo no soy experta en esto ni nada, y le digo, bueno, esto da para un fin de semana, pero con vino, porque ellos lo hacían con vino, esto así al pelado no se puede. Eso hay que hacerlo con vino, así que en la clase no se puede, chao, váyanse, hablan con sus amigos el fin de semana sobre esto. Ay, pero bueno. Sí, bueno, seguimos aquí. La clase que viene, debo estar en Puerto Rico la semana que viene, yo me voy el lunes para Puerto Rico, me voy a estar quedando en casa de una gente que yo ni conozco, en la casa de un puertorriqueño que se llama Nelson, yo lo conocí, pero se llama Nelson Álvarez, que tiene apartamentos que él alquila a gente en Montevideo, en Ciudad Vieja. Él fue allá, compró, invirtió y él alquila apartamentos en Ciudad Vieja. Para que vean. Eso que uno dice, ¿what? Sí, pues sí, él es un ecologista y qué sé yo, él trabaja con economía agricultura sustentable y bla, 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 esas cosas en Puerto Rico. Así que voy a estar quedándome en su casa sin él estar, me dejó su casa. Porque nosotros hacemos esas loqueras los puertorriqueños. ¿Se acuerdan cuando yo estaba cuando vine acá? Que todo ese año mi casa pareció el apartamento de nosotros en Montevideo. Yo le decía a la estación de trenes de Montevideo, porque era gente entrando y saliendo, gente que yo no conocía, amigos de amigos. Mira que tengo un amigo que viene por aquí, que se quede en mi casa, dale mi llave, seguro que se quede en mi casa. Pues nosotros hacemos esas cosas y ahora me toca a mí quedarme en casa de uno. Así que desde allá le daré la clase. Bueno. Y les contaré cómo va todo, ¿ok? Así que estén bien, cuídense mucho y nos vemos el viernes, ¿ok? Gracias. Dale, que estén bien. Chao. Gracias. Gracias por participar, todos los que participaron. Chao. Chao, Chao, gracias.